Shalom a todos. 13 de marzo del 2024. Mucho calor aquí en Córdoba, mucho, mucho calor. Eh, Más que en Israel, o por lo menos la sensación es de mucho calor y algo insólito que yo no había olvidado. Ayer hubo un corte de luz a la tarde, varias horas, algo insólito, pero bueno, feliz. Bueno, vamos a las noticias del día, aparte del día caluroso cordobés. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada Pislá 828, alumnos del curso de combate de infantería, combatieron en la zona de Afsanin y El Carara, en Khan Yunis. El equipo de combate llevó a cabo decenas de operaciones divisionales y de batallones durante las cuales atacaron desde el aire y desde tierra zonas terroristas adyacentes a los asentamientos circundantes. En 2 semanas, los combatientes eliminaron a más de 100 terroristas mediante disparos de francotiradores, disparos de morteros y proyectiles, y también disparos directos desde el aire. Durante los registros de la infraestructura terrorista, los combatientes localizaron armas, equipos de combate y un lanzador de vehículo aéreo no tripulado. Evidentemente, el lanzador fue destruido por la Fuerza de Defensa de Israel. La Universidad Hebrea anunció que suspenderá a la profesora Nadira Salahou Kiborkian, quien negó la violación cometida por terroristas de Hamas el 7 de octubre y acusó a Israel de genocidio. La universidad decidió suspender la enseñanza para mantener un clima seguro en el campus, en beneficio de nuestros estudiantes, hombres y mujeres, según el comunicado de la universidad. También describieron que desde el comienzo de la guerra, la profesora Shilhov Kiborkian ha estado hablando de una manera vergonzosa, antisionista e incendiaria. Nos avergüenza a nivel israelí e internacional. La universidad criticó. Sus declaraciones llevan al extremo la libertad de expresión y la libertad académica, y la utilizan cínicamente hasta el punto de incitar e incitar. Además, está escrito en la Universidad Hebrea, está orgullosa de ser una institución israelí pública y sionista, y condena con disgusto las declaraciones impactantes e indignantes de Silhov Kivorkian. Como antes, los directores de la universidad repiten su llamado al profesor Silhov Kivorkian para encontrar otro hogar académico que coincida con su posición. Natan Pelek, presidente del movimiento Am Tartus, dijo: felicitaciones a la Universidad de Hebrea por suspender a la profesora incitadora, una persona despreciable, como Kiborkian debería ser despedida, y no es posible que se reciba un salario a expensas de los contribuyentes. Le recomendé que se mudara a una universidad en Gaza, pero esta universidad fue afortunadamente destruida. El nombre está en manos de la Fuerza de Defensa de Israel. Tal vez Ramallah esté buscando profesores incitadores. Shai Glick, director general de Betzalem, afirmó: acojo con satisfacción la suspensión y pido que acabe con despidos. Debe ser destituida inmediatamente y definitivamente sin indemnización por despido. Quien daña a estudiantes y profesores de forma tan horrible no merece ocupar un cargo ni siquiera un día. En una entrevista con el podcast compartió cómo los israelíes se asustan cuando pasan junto a ella mientras ella habla en árabe por teléfono. Deberían tener miedo y deberían tener miedo porque los delincuentes siempre tienen miedo. Añadió que
no pueden tomarse posiciones de mi tierra, no pueden trasladar mi gente, no pueden matar y no tener miedo. Así que tengan miedo y por eso tienen miedo, porque no pueden mirarnos a la cara. El poder que tienen es el peor que les da la comunidad internacional. Si tienen poder, el poder no proviene de ellos, sino de la comunidad internacional. Matar dijo que es hora de abolir el sionismo. Esta es la dirección en la que voy hoy. No puedo continuar, no puede. Es criminal. Vaya, profesora. Solo aboliendo el sionismo podremos continuar. Eso es lo que quiero. Y ella trabaja en una universidad israelí. Dijo que el Estado de Israel utiliza a todos para seguir matando. Es una máquina de matar y es un régimen necropolítico. Usa cualquier mentira, empezaron con bebés, continuaron con violaciones, seguirán con 1 millón de mentiras más cada día. Dejamos de creerles. Espero que el mundo deje de creer. Y esta persona enseñaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vaya profesora. Aviones de combate atacaron ayer por la tarde dos cuarteles militares de Hezbollah en la zona de Baalbek, en el profundo Líbano. Eh, Había importantes medios que la organización utiliza en aspectos de fortalecimiento militar. Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los lanzamientos realizados por Hezbollah hacia el norte del país esta mañana, ayer a la mañana. Además, hoy fueron atacados una estructura militar en la zona de Al-Yam y una infraestructura terrorista en la zona de Bin Jabal. El número de cohetes lanzados desde el Líbano ayer a la mañana supera los 100. Los cohetes fueron lanzados después de que aviones de combate atacaran dos complejos de Hezbollah en el área de Bekaa en lo profundo del Líbano. Los complejos están asociados con la Fuerza Aérea de Hezbollah, que planificó y ejecutó varios objetivos hacia el territorio del Estado de Israel. Un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel afirmó que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a la operación de aviones de Hezbollah hacia los altos del Golán durante los últimos días. Esto del norte se está poniendo cada vez peor e Israel no termina de decidirse a atacar. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel permitió ayer la publicación de que el sargento Itai Cohen de Netanya fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo está retenido por una organización terrorista. Gen, de 19 años, sirvió como combatiente del Batallón 75 Usvat Sa'ar del Golán y fue identificado como un soldado de la Fuerza de Defensa Israel secuestrado por una organización terrorista. El número oficial de secuestrados que murieron se sitúa alrededor del puesto 34 de 134. El cuerpo de Gen, que su memoria sea bendecida, que tiene ciudadanía estadounidense, atención, esta persona es estadounidense y Biden no hizo absolutamente nada para lograr su liberación, mientras que Putin logró la liberación de dos o cuatro, no sé cuántas personas rusas y de Taiwán. Eh, Él fue secuestrado el 7 de octubre en la base de Nahal Oz, en la Franja de Gaza, donde se encontraba con sus compañeros de equipo blindados. Se comunicó con su familia en la mañana de la masacre a las 6:30 de la mañana y les informó sobre la guerra que había estallado y desde entonces se perdió el contacto y durante 2 días lo definieron como desconectado. Después de 2 días la familia fue informada
de que había sido secuestrado en Gaza junto con sus compañeros, pero no les dijeron si había sido secuestrado vivo. Los miembros de la familia Gen participaron en una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya en la primera semana de la guerra. La filla de Itai Gen, de bendita memoria, dijo: con gran pesar, ayer el ejército nos mostró nuevos hallazgos de inteligencia que confirman lo peor. Gracias a todos por el apoyo y los abrazos interminables. El presidente estadounidense Joe Biden elogió: mi esposo Jill y yo estamos desconsolados por la noticia de que jamás lo mató en el severo ataque del 7 de octubre. Nos unimos a la familia de Itai en el duelo por esta trágica pérdida, dijo Joe Biden. Repito mi compromiso con todas las familias de los secuestrados. Estamos con ustedes. No dejaremos de trabajar para el regreso de sus seres queridos a casa. Eh, esta persona que no hizo absolutamente nada para la liberación, esta persona que lo único que hace es, en estos momentos, y pienso desde un principio, es pensar únicamente en él, no tiene ninguna empatía con los israelíes, ni con los secuestrados, ni con absolutamente nadie. Piensa solo en él y en su campaña electoral. En la sede de las familias para el regreso de los secuestrados, dijeron que Gen siempre estaba rodeado de amigos, una persona querida, que llevaba a la gente detrás de él y estaba muy apegado al perro de la familia, Gucci. También dijeron que conmigo amaba la tierra, salía a caminar y era guía senior en la Fuerza de Defensa de Israel. Jugaba baloncesto en Netanya y amaba mucho este deporte, amaba la buena comida y escuchaba música. Italia estuvo en una relación durante más de un año con Neta, a quien llamó el amor de su vida. Era el hijo mediano de tres hermanos. El difunto Itai, de bendita memoria, sirvió en la frontera de la Franja de Gaza y fue secuestrado el Sábado Negro. El cuerpo de Itai todavía está cautivo de Hamas. Su madre, Agit, llegó el día de las elecciones al colegio electoral donde debía votar. Se suponía que Itai votaría aquí hoy para ejercer su derecho democrático. Pero Itai ha estado cautivo de Hamas durante 144 días y no puede ejercer su derecho democrático. Hago un llamado a todo el pueblo de Israel para que se una hoy y elija a los rehenes, dijo Gen, y agregó: mi Itai cumplió 20 años este mes y no podemos celebrar su cumpleaños con él este mes. Lo estamos esperando en casa. Hacemos un llamado al pueblo de Israel para que venga con nosotros a la marcha desde Gaza a Jerusalén y apoye. Los que están vivos y todos los que no sean llevados a un entierro honorable en Israel, concluyó. Esto fue lo que dijo en el momento de las elecciones locales la mamá de Itai, de bendita memoria. Los números no mienten. El mes de Ramadán en las calles palestinas se ha convertido en un mes de terror y derramamiento de sangre. Y en los últimos años se identifica cada vez más, también según los datos, con la violencia religiosa y nacionalista. Mientras los eruditos o religiosos y figuras políticas musulmanas hablan del mes del perdón y la expiación, el mes de Ramadán se ha convertido en un mes de violencia y terror en las calles palestinas. Los datos demuestran que son en los ámbitos donde opera el terrorismo islámico, como aquellos donde operaba la organización Estado Islámico, ISIS, el alcance del terrorista en nombre del Islam era comparable al alcance del terrorismo palestino. El Ramadán es el mes más importante del calendario musulmán. En el mes de Ramadán se revela el Corán y desde entonces los musulmanes celebran la noche de
Qadr, hacia su final. Los musulmanes deben acercarse a Alá y arrepentirse y evitar los placeres cotidianos en favor de actos de bondad, visitas a familiares y reparar las relaciones entre el hombre y su prójimo. En el mes de Ramadán, los musulmanes tienen a acercarse a Alá extendiendo la oración recluidos en la mezquita por la noche y también escuchando sermones religiosos. Pero para aquellos que no somos musulmanes, las cosas es completamente diferente. La sensibilidad religiosa se ha utilizado a lo largo de la historia para una lucha religiosa contra los no musulmanes. El mes de Ramadán en el 2022 saldó con el asesinato de 15 israelíes víctimas del terrorismo palestino. Solo en el 2023 se produjeron 50 incidentes de terrorismo palestino en toda la zona de Judea y Samaria, Gaza y Jerusalén Este. Y ello a pesar de que la mezquita Al-Aqsa, el lugar más sensible de la religión, era accesible para la oración y obtuvo más de 400.000 fieles palestinos. En el mes de Ramadán de 2023 se registraron decenas de incidentes terroristas, incluidos lanzamientos de cohetes desde Gaza y el Líbano. En 50 casos terroristas hubo un atropello y muchos ataques con disparos, así como el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza y el Líbano. Y un avión iraní penetró desde Siria hasta Israel. Jamás la organización Resistencia Islámica estuvo detrás de las incitaciones en las redes sociales y se convirtió en el principal generador del terrorismo. Los detenidos que fueron interrogados por el Shin Bet dijeron que casi todos los jóvenes que se atrincheraron en la mezquita de Al-Aqsa cuando la policía irrumpió en ella en vísperas de la festividad estaban influenciados por la incitación que afirmaba que Israel estaba cambiando y cambiaba el estatus en el monte del templo. El palestino lleva años aprovechando el despertar religioso del Ramadán, como lo demuestra la revisión del terrorismo de los últimos años. En el 2015 se produjo actos de terrorismo conocidos como la Intifada del Cuchillo. Los organismos de seguridad presenciaron 620 ataques terroristas en el mes de octubre, en los que 11 israelíes fueron asesinados. Pero en julio y agosto, durante el Ramadán, hubo 230 ataques terroristas, en los que 2 israelíes fueron asesinados. En el 2016, cuando continuaron los actos de terrorismo contra israelíes, 5 israelíes fueron asesinados en el mes correspondiente al Ramadán en 103 ataques, mientras que los demás meses del año 5 israelíes fueron asesinados en 169 ataques. En el mes de Ramadán del 2020 se produjo 80 ataques y en el resto del año solo se produjeron 71 ataques. En el Ramadán del 2021, Hamas lanzó una guerra a lanzar misiles contra Jerusalén y desencadenó la operación Guardián de los Muros. Y también una extraordinaria ola de violencia por parte de los residentes árabes de Israel contra judíos. En el 2021, Al Jazeera emitió un artículo bajo el nombre El mes de la Jihad y las victorias de las organizaciones palestinas. El artículo revela datos que lo demuestran. Así es como la resistencia palestina se convirtió en el mes de Ramadán en una temporada de ataques y victorias. Un conferenciante palestino describió el Ramadán como el mes de la Jihad y de las victorias de la historia del Islam y describió que las organizaciones terroristas palestinas aprovechan la atmósfera espiritual religiosa del mes de Ramadán y el legado de batallas y victorias en la historia del Islam para fomentar la actividad de la Jihad. La operación Zucaytán de julio del 2014 sigue siendo utilizada como modelo para las organizaciones terroristas en Ramadán. A la vista de los actos de heroísmo, de resistencia más destacados que tuvieron lugar en ella, la resistencia palestina
aprovecha la atmósfera espiritual del mes de Ramadán para elevar la moral de su pueblo y perpetra a menudo ataques terroristas durante el Ramadán. En resumen, los últimos años, al menos desde el estallido de la guerra entre Israel y los palestinos en el verano del 2000, se han caracterizado cada vez más lo que se ha vuelto constante entre el mes de Ramadán y la convocatoria acuñada por el Mufti Amin. Las organizaciones terroristas intentan por todos los medios vincular el mes sagrado que suscita en el corazón de la opinión pública un intenso sentimiento religioso, con enfrentamientos y choques en el monte del templo, creando así un pretexto paralelo a la propia incitación para intentos de atentados y escalada en todo el país en general, incluso en el contexto de la guerra actual conocida por Hamas como la inundación de Al-Aqsa. Por la misma razón, y con menos éxitos que en años anteriores, cabe esperar intentos similares para movilizar apoyo y ayuda para el terrorismo. Organización que se encuentra en apuros en estos momentos en la Franja de Gaza. Esto es la transformación del Ramadán eh, por los fanáticos religiosos y utilizar el sentimiento de los creyentes religiosos para incitar a la yihad, al odio. Ayer se llevó a cabo un ejercicio a gran escala en el área de la división regional de Etzion, como parte del aumento en la preparación y competencia de las fuerzas en preparación para el periodo en el que estamos, de Ramadán. El batallón de reserva 8119 y el batallón Tabor participaron en el ejercicio que comenzó con un asalto repentino a primera hora de la mañana, junto con las fuerzas del GMR. Y durante el ejercicio, los combatientes de Tabor saltaron con la fuerza del GMR para hacer frente a un incidente de emergencia en la zona del asentamiento estancado. El ejercicio incluye la práctica de las formaciones complementarias, militar, observación, médica, inteligencia, logística, rastreadores. Además, los soldados del 8119 Batallón de Reserva también fueron puestos en alerta y practicaron en campos de tiro para probar la competencia de la fuerza. El comandante de la brigada de Zion, coronel Itai Matek, asumió el ejercicio. La esencia del ejercicio es aumentar la competencia de la fuerza y entrenarla, también mentalmente para el próximo periodo. La práctica es una de las mejores maneras es una de las maneras más importantes y aumenta la capacidad y la resistencia para completar la tarea en condiciones extremas. Nuestro trabajo es prepararnos para un escenario extremo y solo así ganaremos. Evidentemente, con la resolución de dejar entrar a todos a la explanada de las mezquitas, el, el, el escenario que se presenta es de una peligrosidad extrema. Y es normal que la Fuerza de Defensa de Israel se estén preparando para prevenir y repeler cualquier accionar que se presente. El ministro de Seguridad Nacional ayer atacó fuertemente la conducta del ministro de Defensa Yoav Galant en la lucha contra Hezbollah. Dijo, Galant, el ejército es tu responsabilidad. ¿Qué estás esperando? Preguntó Ben, eh, el ministro de Seguridad, Yani Adeyo. Más de 100 misiles, 100 lanzamientos contra el Estado de Israel, y tú te quedas sentado en silencio. Le dijo a Galán como con un aguijón, deja de publicar los vídeos de Abu Ali y comencemos a reaccionar, a atacar, a la guerra, ahora. El miembro de la Knesset Matan Kahane atacó a Ben Gvir.
Haces populismo con esteroides. Ben-Gvir conoce bien las consideraciones operativas. Ben-Gvir sabe que hay suficientes partes responsables en el gobierno que tomarán decisiones sobre este tema basándose en consideraciones, en todas las consideraciones, incluidos todos los miembros del gabinete deducido. Por lo tanto, es un acto populista hacer declaraciones militantes como si él fuera el luchador y el resto somos los débiles. El comportamiento de Ben-Gvir es irresponsable y peligroso. Las fuerzas de defensa de Israel son muy fuertes y pueden luchar en varios escenarios al mismo tiempo. Lo haremos a nuestro propio tiempo. No comprendo el populismo barato y peligroso de Ben-Gvir. El ataque de Ben-Gvir contra Galán se produjo después de que ayer a la mañana se lanzaran 7 cohetes desde el Líbano hacia el norte. En respuesta, aviones de combate atacaron por la tarde 2 cuarteles militares de Hezbollah, como ya lo mencioné anteriormente, en lo profundo del Líbano. Eh, Además, hoy fueron atacados una estructura militar en la zona de Al-Iyam y una estructura terrorista en la zona de Bin Jabal. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo que en los últimos meses las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por el Comando Norte y la Fuerza Aérea, han atacado más de 1.200 objetivos desde el aire y más de 3.100 objetivos desde tierra de la organización terrorista Hezbollah, dentro del territorio del Líbano y de Siria. Entre los objetivos atacados se encuentran almacenes de municiones, edificios militares designados para la actividad ofensiva de Hezbollah y cuarteles operativos donde se encontraban los terroristas. El comandante del Comando Norte, el general de división Uri Gordini, dijo en una conversación con los empleados del Comando Norte: desde el inicio de los combates se han eliminado más de 300 terroristas e herido a más de 750, entre ellos 5 altos comandantes, y decenas de escuadrones terroristas fueron atacados, que dispararon misiles antitanques contra el Estado de Israel. El comandante del Comando Norte, en una conversación con los empleados, dijo, según él, los intentos ataques en el norte dañan la capacidad aérea y terrestre de Hezbollah, así como sus altos mandos. Las fuerzas de defensa de Israel trabajan constantemente para expulsar a la fuerza de seguridad, a la fuerza de Hezbollah y sus funcionarios del sur del Líbano, y han llevado a cabo importantes ataques en esta zona. Somos muy conscientes de la gran y constante dificultad de los residentes del norte y apreciamos la resiliencia que los residentes están demostrando. Las fuerzas de defensa de Israel están comprometidas a continuar trabajando por una realidad de seguridad buena y estable. Otra de las noticias es que tanto la Fuerza de Defensa de Israel, el Shin Bet, la Policía y la Guardia de Frontera completaron una operación divisional ayer a la mañana en la aldea de Ofir, en Samaria. Las fuerzas atacaron varios objetivos al mismo tiempo. Confiscaron 6 tornos y todos los sospechosos arrestados fueron transferidos al sistema de seguridad para mayor investigación y tratamiento. Además, las fuerzas confiscaron una gran cantidad de drones, armas y materiales incendiarios que incluían banderas de organizaciones terroristas, equipos militares, piezas de armas y más. Eh, el alcalde de Judá afirmó que desde el comienzo de la guerra en Shomron se ha llevado a cabo una actividad intensa y excepcional en los pueblos y campos de refugiados de la ciudad de Nablus. Todo ello con el fin de aumentar la libertad de acción del ejército y frustrar el terrorismo en el territorio enemigo para evitar que llegue a afectar a civiles.
Siguiendo información precisa, confiscamos 6 tornos en todo el pueblo y destruimos estos tornos. Esto como parte del esfuerzo por negar al enemigo los medios del terrorismo. No es posible que el terrorismo viole la rutina de la agenda ciudadana en el sector. La policía dio permiso ayer a la tarde para publicar datos sobre la frustración de ataques terroristas en el sector de Jerusalén antes del Ramadán y sobre las detenciones de sospechosos de terrorismo. Desde principios del 2024 se han frustrado 12 ataques terroristas en el área de Jerusalén y desde el 7 de octubre se han frustrado 38 ataques terroristas, la mayoría de ellos a través de información de inteligencia o informes recibidos por la policía. Además, desde el comienzo de la guerra hasta el Ramadán, se presentó alrededor de 100 acusaciones. Precisamente el último día fue incautado en la zona desde la ciudad una bolsa con 6 bombas caseras. La policía también actuó contra los instigadores antes del Ramadán y detuvo a 21 sospechosos de este delito en las últimas 2 semanas. Se presentaron cargos contra 6 de ellos al final de su investigación. Uno de los sospechosos arrestados de Jerusalén Este apoyó al terrorista que llevó a cabo el ataque en la intersección de Ram, cerca de Kiryat Malachi. Además, se escribió que el terrorista de 14 años que llevó a cabo el ataque en Jerusalén, en el barrio Neve Yaakov, estaba influenciado por la incitación al terrorismo en Internet. El comandante del distrito de Jerusalén, el superintendente Turgeman, señaló que un periodo muy significativo desde el comienzo de la guerra dejó a Jerusalén y el monte del templo fuera de la guerra. En vista de la actividad profesional y la tolerancia cero hacia los esfuerzos de Hamas por crear, estamos entrando en un Ramadán históricamente particularmente complejo y tenemos una gran influencia y responsabilidad. Según él, para nosotros está claro que Hamas está intentando con todas sus fuerzas crear una escalada significativa, ya sea en la autoridad palestina o en la escalada del monte del templo. Y algunos lo llaman la última bala. No debemos permitir esto. Hay mucho ruido de fondo alrededor del Ramadán y no seremos incluidos en él. No olvidemos el 7 de octubre. No debemos afectar los lugares de culto frente a los fieles normativos que vienen. No vinimos a castigar a los no involucrados. En un discurso de la conferencia de AIPAC, el primer ministro Netanyahu se refirió a la continuación de los combates y el apoyo internacional y dijo claro que Israel ganará. Aprecio mucho el apoyo que hemos recibido del presidente Biden y de la administración y espero que continúe. Pero permítame ser claro, Israel ganará esta guerra, pase lo que pase. Para ganar esta guerra debemos destruir los batallones restantes de Hamas en Rafah. De lo contrario, Hamas organizará, armará recuperará Gaza. Y luego regresaremos al punto de partida. Esta es una amenaza intolerable que no podemos soportar. Destruiremos jamás, liberaremos a nuestros rehenes y garantizaremos que Gaza nunca volverá a representar una amenaza para Israel. Terminamos la misión en Rafah y al mismo tiempo permitimos que la población civil abandone la zona de peligro. Hemos tomado para minimizar el daño a las medidas civiles que ningún otro ejército ha tomado a lo largo de la historia. Pregúntenle al coronel John Spencer, un experto mundial en guerra terrestre construida, que dirige el departamento de guerra de la campaña construida en West Point. Hemos tomado medidas para minimizar el daño a los civiles que ningún otro ejército ha tomado a lo largo de la historia.
El primer ministro se refirió a las presiones sobre Israel para que no actúe en Rafah y dijo: a nuestros amigos de la comunidad internacional les digo, no pueden decir que apoyan el derecho de Israel a existir y defenderse y luego oponerse a Israel cuando ejerce este derecho. O sea, por un lado, dicen una cosa y por otro lado se oponen a lo que dicen. No pueden decir que apoyan el objetivo de Israel de destruir a Hamas y luego oponerse a Israel cuando toma las medidas necesarias para lograr su objetivo. No se puede decir que se oponen a la estrategia de Hamas de utilizar civiles como escudos humanos y luego acusar a Israel de víctimas civiles, que son el resultado de la misma estrategia cínica de Hamas. Para Israel cada muerte de un civil es una tragedia. Para Hamas cada muerte de civil es una estrategia. Por lo tanto, es un error y es inmoral exigir que Israel cumpla con una norma para evitar daños a los civiles que ningún otro país debe cumplir y no se les exige. Quiero asegurarles que ninguna de estas presiones nos detendrá. El futuro mismo de Israel y su supervivencia están en juego. No tenemos más opciones que la victoria total. Esta victoria está a nuestro alcance. Sé que la mayoría de los estadounidenses, la gente, nos apoya. Sé que la gran mayoría del Congreso nos apoya. Sé que ustedes nos apoyan, dijeron los participantes de la conferencia. Netanyahu también se refirió a la situación interna en Israel y dijo, hay personas que te harán creer que el pueblo de Israel está dividido. De hecho, hay personas que te harán creer que es el primer ministro y luego está el pueblo de Israel. La verdad es que el pueblo de Israel apoya abrumadoramente la política que yo y el gobierno bajo mi liderazgo estamos elaborando. Apoyan abrumadoramente la necesidad de una victoria total y se oponen abrumadoramente a la idea de un Estado palestino que se nos imponga. Tuvimos una votación en la Knesset para demostrar este punto. 99 miembros de la Knesset apoyaron esta posición frente a 9 que se opusieron. Esto no es descabellado, porque piensan que dar un Estado palestino después de la masacre del 7 de octubre sería la mayor recompensa por el terrorismo en los tiempos modernos. Rechazan abrumadoramente la idea de que deberíamos implantar a la autoridad palestina en Gaza después de que destruyamos a Hamas. La autoridad palestina está educando a sus hijos para aterrorizar y destruir el Estado de Israel. Quieren un futuro de paz y seguridad que lograse mediante una victoria contundente. Como dije, las oportunidades de tal victoria, las oportunidades que se abren son enormes, pero para esto se requiere la misma palabra, victoria. La repetiré y una otra vez, victoria. No hay sustituto para ella y la lograremos juntos. Concluyo. Eh, en otro ángulo de las noticias, varios refugiados de Siria y Afganistán han sido arrestados en las últimas semanas en Bosnia y Austria con fotografías de objetivos judíos e israelíes en sus teléfonos móviles. Según un artículo de Wall Street Journal, los refugiados arrestados son sospechosos de planear actos terroristas contra objetivos israelíes y judíos debido a la guerra en Gaza. También se encontraron armas en su poder, incluidos pistolas, rifles Kalashnikov y más. Fueron arrestados y llevados para ser interrogados. Y una fuente cercana al interrogatorio dijo que las fotografías encontradas en su posesión sugieren que fueron motivadas por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. La denuncia de la
célula que aparentemente planeaba ataques contra objetivos judíos o israelíes en Europa, se suma al anuncio de la policía italiana sobre la detención de 3 palestinos que viven en el país bajo sospecha de haber planeado ataques en un país no especificado. Según la publicación, Israel exigió la extradición de uno de ellos, lo que indica que probablemente estaba planeando ataques contra israelíes o judíos en Europa. Una fuente cercana a la investigación de los detenidos en Bosnia y Austria dijo que estos incidentes separados indican que la amenaza del terrorismo en Europa no solo está aumentando, sino que también proviene de nuevas fuentes, principalmente Irán y sus afiliados en Medio Oriente, incluyendo Hezbollah y Hamas. Tras el estallido de la guerra de Gaza, varios países de Europa aumentaron su alerta tras el aumento de las amenazas de dañar a los judíos y las manifestaciones de antisemitismo. Eh, lo dije, lo repito y lo vuelvo a repetir, eh, ya no hay marcha atrás. Europa está totalmente infectada por estos terroristas. Ustedes saben que estuve en España hace poco visitando a mi hija y a mi nieto. Realmente eh, andaba sin kipá por miedo. La sensación de inseguridad es muy grande. Un terrorista árabe de la aldea de Burín entró ayer a la tarde en el asentamiento de Givat Ronan, en, eh, en el Shomron, e intentó apuñalar a un civil con un cuchillo, pero huyó de regreso a la aldea después de haber sido asustado por el perro que venía con el residente. El residente, que paseaba a su perro por el camino de seguridad del asentamiento, comenzó a huir del lugar. El terrorista lo persiguió, pero el perro lo asustó y corrió de regreso al pueblo de Burín. El incidente tuvo lugar a unos 70 metros del parque de atracciones eh, del ordenador. La Fuerza de Defensa de Israel afirmaron que un terrorista armado con un cuchillo llegó a las afueras del asentamiento de Givat Ronan en la división Shomron y trató de apuñalar a un ciudadano israelí que se encontraba allí, pero no hubo víctimas. La fuerza de Tzal ha iniciado una persecución del terrorista y están realizando búsquedas en la zona. El asentamiento de Givat Ronan respondió al ataque. Esta noche estuvimos aquí haciendo una pausa eh, de una casa familiar y el terrorista que planeaba llevar a cabo un asesinato en el asentamiento escapó milagrosamente después de haber sido asustado por el perro que llevaba el residente. Esta sangrienta situación no puede durar ni un momento. Nuestras vidas no son en vano. Exigimos que el gobierno lance una maniobra terrestre profunda esta tarde en toda la aldea de la zona y en la ciudad de Nablus similar a Gaza, para capturar y destruir la infraestructura terrorista hasta los cimientos. No nos quedaremos en casa esperando el próximo ataque, dijeron los residentes. Quiero comentar que normalmente toda la gente de Oriente Medio le tiene temor a los perros. Sé por qué y si algún día haré algún vídeo al respecto, pero son temerosos de los perros, tantos musulmanes como judíos. Eh, es muy extraño ver a alguna persona descendiente o del Mediterráneo o de Oriente Medio
que tenga un perro, o de África. Le tienen terror a estos animales. El enfrentamiento entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Joe Biden, en el contexto del plan israelí de entrar y operar en Rafah, como parte de la guerra perdón, para, para erradicar a Hamas. Atención a esto, es un dato histórico. Trae a relucir una reunión histórica entre Biden y otro primer ministro israelí, el fallecido Menachem eh, Begin, que en paz descanse. Varios periódicos estadounidenses de la época describieron el encuentro entre ambos el 22 de junio de 1982, cuando Begin compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y fue atacado verbalmente por el senador Delaware Biden, quien lo amenazó con que si no aceptaba la posición estadounidense respecto a la Primera Guerra del Líbano, Estados Unidos dejaría de ayudar militarmente a Israel. Begin reaccionó bruscamente y dijo: no nos amenacen con detener la ayuda. No funciona. No soy un judío al que le tiemblan las rodillas. Soy un judío orgulloso con 3700 años de historia a mis espaldas. Nadie vino en nuestra ayuda cuando nos hacinaron en las cámaras de gas y en los hornos. Nadie vino en nuestra ayuda cuando intentamos crear nuestro país. Pagamos un precio por ello, luchamos por ello y morimos por él. Lo haremos. Defiende nuestros principios, defiéndelos si es necesario, incluso muere con ellos, con tu ayuda o sin ella, añadió Begin, dejando a Biden sin palabras. Begin prosiguió con la línea que presentó. ¿Cree usted porque Estados Unidos nos presta dinero tiene derecho a imponernos lo que debemos hacer? Agradecemos la ayuda que recibimos de ustedes, pero eso no les permite amenazarnos. Este era Menachem Begin, que su memoria queda en el recuerdo. Y es lo que está pasando en estos momentos, y en algún momento Netanyahu tendrá que reaccionar de la misma manera. Un alto funcionario político reaccionó ayer a la tarde al informe de la inteligencia estadounidense que, como dije ayer, afirma que el gobierno de Netanyahu está en peligro. Quienes eligen al primer ministro de Israel son los ciudadanos de Israel y nadie más. Israel no es un protectorado de Estados Unidos, sino un país independiente y democrático, cuyos ciudadanos son los que eligen al gobierno, dijo la fuente. Esperamos que nuestros amigos actúen para derrocar al régimen terrorista de Hamas y no que actúen en el gobierno electo en Israel. La agencia de inteligencia estadounidense publicó ayer su informe anual del que se desprende que Estados Unidos estima que el estatus del primer ministro Netanyahu está en peligro, como lo comenté, lo comenté ayer. Aparte de los dites y diretes tanto de Biden como, como de Hamas. El líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, afirma que la resistencia palestina en la franja de Gaza ha humillado a los sionistas que no son capaces de aniquilarlos. Según él, los combatientes de la Jihad en la franja de Gaza enviaron un mensaje a Irán de que no deben temer por su destino.
porque todavía tienen el 90% de su capacidad militar. Fíjate tú, Ismael Kahani, comandante de la fuerza al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, añadió que Israel siempre ha temido ataques en Judea y Samaria durante el mes de Ramadán y también van a suceder este año. En una reunión con altos funcionarios de los medios de comunicación en Irán, Kahani dijo que los combatientes de la Franja de Gaza enviaron un mensaje a los súbditos y donantes en nombre de Hamas, según el cual somos combatientes y ellos han han llevado a cabo negociaciones firmes. Alguien aquí está viendo otra película. Eh, yo no sé cómo se puede tener eh, el cinismo de decir que jamás está ganando esta guerra. Yo realmente no lo entiendo. Evidentemente, eh, Israel no le está perdiendo. El primer barco de socorro partió ayer del puerto chipriota de Larnaca rumbo a Gaza, con 200 toneladas de ayuda humanitaria a bordo y enarbola bandera española. Fíjate tú, qué casualidad. La carga del barco incluye arroz, harina y alimentos enlatados y está destinada a su distribución en la Franja de Gaza a través de la organización World Central Kitchen, que no sé cómo se pronuncia, si está bien dicho, que está trabajando para organizar el envío de barcos de ayuda adicionales a la Franja de Gaza. También se informó que la organización se comprometió a construir un muelle que permitiría descargar la ayuda humanitaria en las costas de Gaza. Sin embargo, su ubicación no fue publicada por razones de seguridad. En un informe de la agencia de noticias sobre el tema, se afirmó que Chipre ve la línea de ayuda marítima como una solución rápida para el traslado de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y que que los cargamentos se someten a una inspección de seguridad por parte de un equipo que incluye a israelíes. Esto está bien. Ahora, ¿qué pasa durante la trayectoria? No lo sabe nadie. A finales de semana, un barco militar estadounidense zarpó rumbo a la Franja de Gaza para instalar un muelle temporal para descargar ayuda humanitaria. Por otro lado, la ONU utilizó por primera vez una carretera pavimentada por la Fuerza de Defensa de Israel para llevar ayuda al norte de la Franja de Gaza. Se trata de una carretera que permite una ruta directa hacia el norte de la Franja de Gaza, en lugar de recorrer todo el camino del sur al norte. La agencia de noticias Reuters informó que la ayuda fue entregada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y llegará aproximadamente a 25.000 ciudadanos en Gaza. La Fuerza de Defensa de Israel recientemente terminaron de dividir la Franja de Gaza en norte y sur, construyendo la carretera de este a oeste que comienza en el área de Bari y termina en la playa de la Franja de Gaza. Para terminar este informativo de hoy, diremos que los combatientes de Dubdevan, bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet, frustraron anoche un intento suicida en el centro de Tel Aviv, el primer día del mes de Ramadán. Khan Hadashot reveló que el terrorista Mohamed Haber de Jenin, acompañado por un ayudante, abandonó el pueblo de Sitá cerca de Tulkarem en dirección al centro del país. El terrorista llevaba una bolsa a la espalda
en la que metió un artefacto explosivo improvisado de 20 kilos. Un potente artefacto explosivo que de haber explotado en un lugar concurrido podría haber matado y herido a decenas de personas. Se trata de un plan de ataque inusual que recuerda a los ataques suicidas de los años 90. El terrorista no fue reconocido como agente terrorista, ni de Hamas ni de la Jihad Islámica. Desde principios de años, el Shin Bet ha frustrado más de 250 atentados que se consideran importantes, pero a pesar de ello, todavía hay alertas por atentados. El periódico Yediot Aharonot informó que las primeras informaciones sobre el terrorista residente de un pueblo de Arabá llegaron horas antes de su arresto. La fuerza de inteligencia ordenaron a muchas fuerzas que se ocuparan del incidente y arrestaron al terrorista que abandonó el pueblo donde vivía en dirección a Jenin, alrededor de las 5 de la tarde. Se reunió con varias personas y regresó a su casa. El plan era arrestarlo allí, pero el terrorista inmediatamente partió de nuevo con un ayudante. En el coche también se encontró el potente cargador. Una fuerza de combatientes de Duvdeban bloqueó el vehículo en cierto punto y el asistente intentó escapar y fue neutralizado por los luchadores. El propio terrorista huyó a una tienda y cuando las fuerzas llegaron al lugar y se abrieron paso, intentó disparar y fue neutralizado. Bueno, esto ha sido por hoy. Espero nos sigamos viendo si Dios quiere. Shalom a todos.